vamos con la parte de redes de intercambiadores de calor. En este caso ya sabemos que vamos a utilizar los principios de los intercambiadores de calor, como es el caso de temperatura media logarítmica, la parte del coeficiente de transferencia de calor, y lo que nos haría falta también es el balance de energía. En este caso, el balance de energía, nosotros vamos a suponer que en estos intercambiadores de calor integrado, este y este, sería el de 240, este que no sabemos de cuánto es, y este de 240, de 220, funcionan con calor sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a haber cambio de temperatura y no va a haber cambio de fase. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación para poder calcular el calor que se transfiere. Por ejemplo, en la corriente 3, nosotros vamos a poder calcular el calor, va a ser igual a Q por la masa, el flujo másico, por el Cp por delta T. Y delta T ya sabemos que va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en este caso, en los casos de los intercambiadores que de corrientes calientes, pues van a ceder calor, entonces Q va a ser negativo. Y en el caso de intercambiadores en los cuales pasen corrientes frías, el calor Q va a ser positivo. Ya sabemos que en el caso de intercambiadores debemos de hacer balances de materia, balances de energía de un lado del fluido y del otro lado. Serían el balance del fluido 1 y balance de energía del fluido 2, y los dos van a responder o se van a poder calcular con esta misma fórmula. Entonces hay algo aquí que nosotros vamos a utilizar y que vamos a llamar FCP, que es simplemente la unión de estas dos variables. Entonces tenemos que Q va a ser igual a FCP por delta T. ¿Qué unidades va a tener FCP? FCP va a ser la unión del Cp del fluido y el flujo másico del fluido. Entonces, en este caso, si esto está en watts y esto está en grados centígrados o Kelvin, entonces el FCP va a tener unidades de watts por Kelvin. Esas van a ser las unidades de el FCP. Cada una de estas corrientes va a tener un FCP diferente, ¿sí? Porque puede ser que en una corriente estén fluyendo 3 kilogramos por segundo y su capacidad calorífica sea de 4000, si es agua. O en este caso, por ejemplo, también puede ser que en otra corriente estén fluyendo menos kilogramos por segundo, 1 kilogramo por segundo, pero su FCP sea más grande. Entonces el FCP de cada una de las corrientes va a ser diferente. Y por lo tanto podemos calcular la cantidad que se transfiere de energía de un lado y del otro del fluido. Por ejemplo, aquí en este caso, en el caso de 240, o sea, la cantidad de energía para llevar de 80 grados centígrados a 160 va a ser la misma cantidad de energía que va a ser para llevar de 170 y quitarle hasta llegar a una temperatura determinada. O por ejemplo, en este caso sí está completo, ¿sí? La cantidad de energía que necesita la corriente 4 para elevar de 50 grados centígrados a 150 grados centígrados va a ser la misma cantidad de energía para elevar la temperatura
para disminuir la temperatura de la corriente 1 de 170 grados centígrados a 60 grados centígrados. Entonces la misma cantidad de energía va a ser la que se va a transferir. ¿Cuál es esa cantidad de energía? Pues la capacidad de mi intercambiador de calor, que en este caso serían 240. 220 sería Q. Entonces, ¿cómo calculo en este caso la capacidad de este intercambiador y la temperatura de salida, o la temperatura de salida de este intercambiador? ¿Sí? ¿Cuál va a ser o cómo voy a poder calcular esas temperaturas que hacen falta y esas capacidades o esa cantidad de energía de cada uno de mis intercambiadores? Pues va a ser con FCP, primero calculando el FCP de cada una de las corrientes. Bueno, en este caso yo puedo calcular el FCP con el FCP de la corriente 1 con estas temperaturas. Entonces, esta es la corriente a la que en la que me voy a enfocar. ¿Sí? Voy a ponerla aquí. Corriente 1. Y esa corriente 1 necesito el FCP. El FCP va a ser mi incógnita. ¿Cómo lo calculo? Pues tengo dos intercambiadores, ¿sí? Pero en este no sé de qué capacidad es, entonces voy a utilizar esta fórmula. Voy a utilizar esta. No puede ser. No puede ser. Bueno, voy a escribirla aquí otra vez. Q es igual a FCP por delta T. Entonces, lo que no tengo es FCP, pero sí tengo Q. Aquí, en este intercambiador, sí tendría Q. ¿Cuál sería Q? 220. ¿Cuál sería delta T? Pues delta T va a depender de 60 y de 170. Entonces, este sería delta T. Y aquí con esto puedo calcular el FCP de esta corriente. Entonces, si se dan cuenta, como es una corriente caliente, porque necesita enfriarse, necesito agregarle un signo negativo, porque quiere decir que va a estar cediendo calor. Entonces serían menos 220, que sería el valor de Q, va a ser igual a FCP por la diferencial de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final serían 60 grados centígrados y temperatura inicial serían 170. Entonces el FCP va a ser igual a menos 220 sobre de 60 menos 170. Hago los cálculos de este lado, entonces serían menos 220 sobre de 60 menos 170. Y esto va a ser igual a 2. Entonces el FCP de la corriente 2 va a ser igual a 2. FCP. ¿Y qué unidades va a tener? Pues van a ser watts sobre de grados centígrado o Kelvin. Entonces este sería el valor de el FCP. Bien, ahora ya calculé el valor del FCP, entonces con ese valor de FCP calculo la capacidad de mi intercambiador, esta que tengo aquí. Entonces en este caso sigo en la corriente 1, pero ahora mi incógnita es Q. Q es igual a FCP por delta T, ¿sí? Pero ahora me voy a ubicar en este intercambiador, por lo tanto mi diferencia de temperaturas va a ser diferente. Entonces ya no sería la temperatura, ya no sería la diferencia de temperaturas que estaba teniendo en este intercambiador, sino la temperatura inicial va a ser 200 y la temperatura final va a ser 170.
Entonces sí tengo la delta T. También tengo el FCP, que es el que calculé, es de 2. Ahora lo que necesito calcular es la capacidad de este intercambiador. Entonces la capacidad de este intercambiador va a ser igual a Q, va a ser igual al FCP de esta corriente. Acuérdense que el FCP de las corrientes, uno va a ser constante, se va a mantener en toda la corriente, ¿sí? Pero no vayan a querer utilizar el FCP, el mismo FCP de la corriente 1 en la corriente 2, porque puede ser que la corriente 2 tenga diferente flujo másico o sea diferente compuesto. Entonces utilícenla solamente para una sola corriente. Ok, entonces ya tengo el FCP, que sería 2 watts sobre grado centígrado, y delta T, que va a ser igual a temperatura final, que serían 170 menos 200 grados centígrados. Entonces se van grados centígrados y me quedarían que Q va a ser igual a, en este caso va a ser 2 por 170 menos 200. Y va a ser de menos 60. Entonces en este caso simplemente lo dejaría como 60 watts. Entonces aquí ya sé que este intercambiador va a ser de 60 watts. ¿Sí? Y como la cantidad de calor que se transfiere de un fluido a otro va a ser la misma en un intercambiador de calor, entonces bajo esa premisa puedo calcular la temperatura de salida, ¿sí? Pero ya no lo puedo calcular con el mismo FCP. Necesito calcular el FCP de la corriente 3. Entonces vamos a pasar esto por acá. Entonces ahora necesito calcular el FCP de una corriente en un intercambiador antes. En este caso aquí ya tengo, me voy a ubicar en la corriente 3. Voy a ponerle aquí corriente 3. Corriente 3, y en este caso serían tendría Q es igual a FCP por delta T. ¿Quién es Q? Pues en este caso Q va a ser igual a la capacidad del intercambiador, un intercambiador antes, para poder calcular el FCP. La delta T pues va a ser esta y esto. Entonces aquí ya despejo el FCP. El FCP va a ser igual a Q sobre D delta T. En este caso Q va a ser igual a 240. En este caso va a ser positivo porque está ganando calor esta corriente. Es una corriente fría. Sobre D delta T. Y delta T va a ser 160 menos 80. Entonces, ¿cuánto sería el FCP de esta corriente? Serían 240 entre D 160 menos 80. Y tenemos un FCP de 3 watts por grado centígrado. Entonces, con esos 3 watts sobre grado centígrado, con ese FCP, ya puedo calcular esta temperatura que nos hace falta aquí. ¿Cómo lo calculo? Pues en este caso sería, ya tengo, voy a poner la misma fórmula. Q es igual a FCP por delta T. Tengo el valor de Q, que serían 60 watts. Y tengo el valor del FCP también, que sería de 3 watts por grado centígrado. Entonces, bueno, voy a ponerlo así, serían 60 watts
va a ser igual a 3 watts por grado centígrado, y la diferencia de temperatura va a ser temperatura inicial, temperatura final, que es la que no conozco, menos temperatura inicial, que sería de 160. Entonces, que lo despeje en la calculadora. Entonces pongo 60 es igual a 3 por x menos 160. Shift solve y me da un valor de 180. La temperatura va a ser igual a 180. T es igual a 180 grados centígrados. ¿Es lógico? Hay que preguntarnos siempre eso. Aquí es una corriente, la corriente 3 es una corriente fría. Empieza a 80 grados centígrados. Pasa por un intercambiador de 240, incrementa a 160. Pasa a un intercambiador de 60, incrementa a 180. ¿Ok? Nos hace falta esta temperatura, la temperatura de salida. ¿Cómo la calculo? Pues con el mismo principio. Q es igual a FCP por delta T. Ahora, el intercambiador que voy a utilizar es este, de 60 watts. Pareciera el mismo, pero no es el mismo. ¿Sí? El FCP, como es la misma corriente, se sigue manteniendo como 3 watts por grado centígrado. Pero ahora la diferencia de temperaturas es la temperatura a la que voy a calcular sería T, pero la temperatura inicial va a ser en 180 en vez de 160. Entonces aquí ya prácticamente está lo mismo, nada más que le voy a borrar esto, Shift Solve, y serían 200 grados. Entonces la temperatura final acá va a ser igual a 200 grados centígrados. Entonces esta temperatura va a ser 200 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué otra temperatura me hace falta? Me hace falta esta temperatura de acá. De ahí hay que utilizar otra técnica. Podemos unir estos dos intercambiadores y calcular el FCP total. Bueno, que sería el mismo FCP. No hay un FCP total, sería el FCP. Uniendo estos dos intercambiadores, puedo calcular el FCP de la corriente número 2 para poder calcular corrientes intermedias. ¿Sí? Ahorita les explico por qué. Entonces, la cantidad de energía que se está transfiriendo en la corriente 2 o que está ganando la corriente 2, en total son de 240 más 200. Entonces, Q de la corriente 2 total, Q total de la corriente 2 va a ser igual a 440 watts. Y esa va a ser la energía necesaria para pasar de 170 a 60 grados centígrados. Entonces, de hecho, va a ser negativa esta cantidad de energía, que va a estar cediendo esa cantidad de energía. Entonces, la temperatura inicial va a ser igual a 170 y la temperatura final va a ser igual a 60 grados centígrados. Entonces puedo hacerlo de manera global. ¿Cuánto sería el FCP de la corriente? Entonces sería menos 440 va a ser igual a FCP por 60 menos 170. Entonces el FCP va a ser igual a serían menos 440 sobre de 60, no puede ser, sobre de 60 menos 170.
Y va a ser igual a 4. El FCP va a ser de 4 watts por grado centígrado. Ok, entonces necesito el FCP para calcular esta temperatura. Entonces lo puedo hacer con este intercambiador o con este otro intercambiador que tengo aquí abajo. Entonces sería esto sería igual a, me voy a abocar al intercambiador con capacidad de 240 watts. Entonces la temperatura inicial va a ser 170. La temperatura final de ese intercambiador no la conozco, esta va a ser mi incógnita. Y ya sé que el FCP, bueno, ya lo tengo acá arriba, es de 4. Entonces en este caso sería Q va a ser igual a, bueno, no. Ya sería directo. 240 va a ser igual a 4. Negativo 240 negativo va a ser igual a 4 multiplicado por la diferencia de temperaturas T final, que es la que no conozco, menos T inicial, que va a ser 170. Debe de estar entre una temperatura de 170 a 60. Entonces vamos a meterle a la calculadora, que despeje la calculadora. Sería menos 240 es igual a 4 por X menos 170. Entonces dice que es un valor de temperatura de 110 grados centígrados. ¿Está entre de estas dos temperaturas? Sí. Entonces la temperatura de aquí va a ser igual a 110 grados centígrados. Y cuando nosotros presentemos una red de intercambiadores de calor, necesitamos presentar cada una de las temperaturas y capacidades de los intercambiadores.